¿Con frecuencia tienes olvidos leves y frecuentes? ¿Sientes una fatiga mental constante, como si tu mente se nublara con facilidad? ¿Has notado inestabilidad emocional, irritabilidad sin causa aparente o momentos de ansiedad que antes no conocías? ¿Pierdes con facilidad el equilibrio o cometes pequeñas torpezas motoras que antes no ocurrían? Si algo de esto te suena familiar, quiero que sepas algo. Tu cerebro podría estar pidiéndote auxilio silenciosamente. Soy el Dr. José Vanegas y llevo más de 20 años viendo cómo los cerebros se cansan, se inflaman y se confunden antes de enfermarse. He aprendido que los grandes deterioros no empiezan de golpe. Comienzan con pequeñas grietas en la claridad mental, con olvidos que parecen insignificantes, con la sensación de que algo dentro de ti ya no funciona como antes. El cerebro humano es una maravilla, pero también es frágil. Sus más de 80.000 millones de neuronas trabajan como una sinfonía perfecta, hasta que una sustancia externa interrumpe esa armonía. Y lo sorprendente es que, a veces, el problema no viene de una droga o un tóxico evidente, sino de algo que creemos saludable, algo que colocamos en nuestra mesa cada mañana pensando que nos hace bien. Hoy voy a revelarte una verdad que ha estado frente a nosotros por décadas. No se trata de alarmar, sino de comprender. Existe una fruta que puede destruir lentamente el equilibrio químico del cerebro cuando se combina con ciertos medicamentos. Y no estoy hablando de un rumor de Internet. Hablo de datos verificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, y por múltiples estudios neurológicos publicados desde 2014 hasta la actualidad. Esta fruta es la toronja, y aunque su nombre suene inofensivo, su interacción con fármacos utilizados para tratar la hipertensión, el colesterol o los problemas vasculares cerebrales puede tener consecuencias devastadoras para la mente. Antes de entrar en detalle, quiero que entiendas cómo funciona el cerebro ante este tipo de reacciones. Cada medicamento que tomas pasa por un proceso enzimático. Tu hígado, con la ayuda de una familia de enzimas llamadas CYP450, regula la cantidad exacta que debe llegar a la sangre. Es un sistema delicado, como un reloj suizo. Pero cuando ciertos compuestos químicos interfieren con ese mecanismo, el resultado puede ser una sobredosis silenciosa o, por el contrario, una falta total de eficacia del tratamiento. La toronja contiene sustancias llamadas furanocumarinas. Estas inhiben una de las enzimas principales del hígado, la CYP3A4. Cuando eso ocurre, el medicamento que normalmente sería metabolizado se acumula en la sangre. En otras palabras, el cuerpo no sabe cómo eliminarlo correctamente, y el cerebro termina recibiendo dosis mayores a las que puede manejar. ¿Y qué tiene que ver esto con tus olvidos, tu torpeza o tu cansancio mental? Mucho. Porque cuando un fármaco destinado a regular la presión o el colesterol circula más tiempo del debido, altera el flujo sanguíneo cerebral. El oxígeno llega con dificultad. Las neuronas comienzan a inflamarse y se producen microlesiones invisibles en las conexiones sinápticas. No sentirás dolor. Solo empezarás a notar que tu concentración se reduce, que tu memoria falla, que las palabras se escapan, que los nombres de las personas se difuminan en tu mente como si fueran sombras. Es ahí cuando algunos pacientes llegan a mi consultorio diciendo: «Doctor, no entiendo qué me pasa. Tomo mis medicamentos todos los días, hago ejercicio, como frutas, y aún así me siento peor». Y cuando revisamos su dieta, aparece la toronja, en jugo por la mañana, en ensalada o incluso en cápsulas naturales de extracto cítrico. La buena intención se transforma en un enemigo invisible. Pero no te preocupes. Este conocimiento no es para generarte miedo, sino poder. Porque una vez que sabes cómo actúa tu cuerpo, puedes protegerlo. La toronja no es mala. Lo peligroso es mezclarla con ciertos medicamentos. Y esa combinación, repetida día tras día, puede alterar lentamente tu equilibrio neurológico. En los próximos minutos te voy a contar qué pasa exactamente dentro del cerebro cuando ocurre esa interacción y cómo puedes evitarlo con una medida tan simple como separar tu tratamiento de esta fruta por algunas horas. Pero antes, quiero que respires profundo y reflexiones.
¿Cuántas veces tomamos decisiones pensando que son saludables, sin saber lo que ocurre realmente dentro de nosotros? El cuerpo humano es sabio, pero necesita que lo escuchemos. Si has sentido esos olvidos leves, esa sensación de niebla mental o ese cansancio que no se explica ni con el descanso, este mensaje puede cambiar tu manera de cuidar tu mente, porque detrás de cada olvido hay una historia biológica y detrás de cada historia una oportunidad de sanar. Cuando te hablo del daño que puede generar la toronja en el cerebro, no me refiero a un efecto inmediato, sino a una cadena de reacciones microscópicas que se acumulan con el tiempo. Todo comienza en el hígado, pero termina en el cerebro, el órgano más sensible y exigente que poseemos. Imagina por un momento el interior de tu cuerpo. Tu hígado es como un laboratorio silencioso que trabaja sin descanso, purificando, equilibrando, filtrando. En ese laboratorio, las enzimas CYP3A4 funcionan como guardianes que deciden cuánta cantidad de cada sustancia puede pasar a la sangre. Pero cuando las furanocumarinas de la toronja bloquean esas enzimas, los medicamentos se acumulan, y lo que en una dosis normal sería terapéutico, se convierte en una sustancia agresiva que comienza a irritar el sistema vascular. Esa alteración repercute directamente en el cerebro. Las arterias que alimentan tus lóbulos frontales, encargados de la memoria y la concentración, empiezan a recibir sangre con presión variable. A veces hay exceso, otras, escasez. Esa irregularidad produce microisquemias, pequeños cortes en el suministro de oxígeno, que no provocan un accidente cerebrovascular visible, pero sí una degradación lenta de las neuronas. Los pacientes lo describen de forma muy parecida. Me siento desconectado. No tengo la misma agilidad mental. Me cuesta recordar lo que acabo de leer. Al principio, los síntomas son sutiles, pero a nivel microscópico ya se está librando una batalla entre las células nerviosas y el estrés oxidativo. Cada neurona es una entidad viva que necesita energía constante. Para funcionar, requiere un flujo ininterrumpido de glucosa, oxígeno y neurotransmisores equilibrados. Cuando ese equilibrio se altera por una interacción química que eleva la toxicidad del medicamento, las mitocondrias, que son las centrales de energía celular, comienzan a fallar. El resultado es un proceso que en neurología conocemos como neuroinflamación crónica. La neuroinflamación es traicionera. No se siente como un dolor, sino como un cansancio que no se quita, una mente nublada, un humor cambiante, una tristeza que aparece sin motivo, y si no se corrige a tiempo, puede desencadenar lo que llamamos demencia vascular, una forma de deterioro cognitivo causado por el daño progresivo de los vasos cerebrales. Los estudios realizados entre 2014 y 2023, revisados y aprobados por la FDA, han mostrado que el consumo regular de toronja puede alterar la acción de más de 85 medicamentos, incluyendo antihipertensivos, anticoagulantes, ansiolíticos y antiepilépticos. ¿Te das cuenta de la magnitud del problema? Estamos hablando de fármacos esenciales para proteger el cerebro, el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando su metabolismo se interrumpe, el cerebro queda expuesto a picos de presión, microhemorragias y un flujo irregular que destruye lentamente las conexiones neuronales. Y lo más desconcertante es que nadie lo siente de inmediato. Por eso esta fruta se ha ganado el nombre entre nosotros, los neurólogos clínicos, de el enemigo inadvertido. No porque sea mala en sí misma porque tiene vitamina C, antioxidantes y propiedades digestivas excelentes, sino porque su interacción con ciertos tratamientos puede revertir completamente sus beneficios. He visto pacientes mayores que llegan a consulta después de años de tomar sus medicinas correctamente, y sin embargo, su deterioro avanza. Cuando investigamos más a fondo, descubrimos un patrón. Desayunan con jugo de toronja todos los días. Ese simple hábito matinal se convierte en una interferencia bioquímica diaria, bloqueando el efecto del medicamento y sobrecargando el sistema nervioso central. Permíteme explicarlo con un ejemplo. Imagina que tu cerebro es una ciudad iluminada.
Las neuronas son las casas y los neurotransmisores son la electricidad que las conecta. Cuando los medicamentos actúan correctamente, la energía fluye sin problema. Pero cuando una sustancia como la toronja altera el metabolismo del fármaco, se producen apagones intermitentes. Las luces parpadean, algunas zonas quedan a oscuras, otras reciben demasiada corriente. Con el tiempo, esos pequeños fallos eléctricos provocan un colapso en el sistema y la ciudad, tu mente, empieza a funcionar con lentitud, con confusión, con cansancio. La mayoría de las personas no lo asocian a lo que comen. Creen que la culpa es del estrés, de la edad o del insomnio. Y aunque esos factores influyen, la raíz a veces está en algo tan simple como la química de un desayuno. No quiero que te asustes. Quiero que tomes conciencia, porque lo más maravilloso del cerebro es su capacidad de recuperarse. Sí, incluso después de años de daño, puede regenerar conexiones si le damos el entorno adecuado. Y ese entorno comienza con conocimiento. Si estás bajo tratamiento con medicamentos cardiovasculares, neurológicos o psiquiátricos, separa el consumo de toronja por al menos 4 horas. Esa simple decisión puede marcar la diferencia entre un cerebro que decae y uno que se mantiene vivo, lúcido y estable. En la próxima parte, te explicaré cómo el cerebro intenta defenderse cuando detecta que algo no está bien, cómo genera nuevas redes neuronales para compensar los daños y qué alimentos o hábitos realmente lo fortalecen. Porque el enemigo no es la toronja, el enemigo es la falta de información. Déjame decirte algo que no siempre escuchas en una consulta médica. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria de renacer. Sí, incluso después de años de daño. Incluso cuando parece que la memoria se desvanece o que la mente ha perdido su brillo. El cerebro es el único órgano capaz de crear caminos nuevos cuando los antiguos se deterioran. Esa capacidad se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la esperanza científica de nuestra era. Durante décadas, creímos que las neuronas que se pierden no se reemplazan. Hoy sabemos que eso no es del todo cierto. Aunque las neuronas adultas no se multiplican fácilmente, pueden formar nuevas conexiones sinápticas que compensan las pérdidas. Es decir, el cerebro puede reorganizar su red interna, como si reescribiera su propio mapa para adaptarse a la vida. Pero esta maravilla tiene una condición. Necesita un entorno limpio, oxigenado y estable. Y eso implica 3 cosas fundamentales: alimentación consciente, descanso real y emociones reguladas. Hablemos primero de la alimentación. Así como la toronja puede interferir con la acción de algunos medicamentos, hay alimentos que hacen exactamente lo contrario. Potencian la función cerebral, reducen la inflamación y estimulan la regeneración. Entre ellos están los arándanos, ricos en antocianinas, los nueces, con su alto contenido de ácido alfa-linolénico, y el pescado azul, fuente natural de omega 3. Estos nutrientes fortalecen las membranas neuronales, mejoran la comunicación entre células y protegen los vasos sanguíneos cerebrales. En mi práctica clínica, he visto pacientes que, tras modificar pequeños hábitos, comienzan a experimentar algo asombroso. Vuelven a recordar nombres, recuperan la fluidez al hablar, se sienten emocionalmente más estables. No es magia, es el cerebro respondiendo al cuidado que por fin recibe. Ahora, el descanso. Dormir no es una pérdida de tiempo, es una inversión biológica. Durante el sueño profundo, el sistema linfático del cerebro, un conjunto de canales microscópicos, se activa para limpiar toxinas y metabolitos que se acumulan durante el día. Si no duermes bien, esas sustancias quedan en el sistema nervioso, generando una especie de neblina mental. Y si además tu medicamento no está actuando correctamente por una interacción alimentaria, el efecto se multiplica. Finalmente, las emociones. El cerebro es un órgano químico, pero también espiritual. Cada pensamiento genera una cascada de neurotransmisores. Cuando vives en constante tensión, tu cuerpo libera cortisol, una hormona que en exceso daña las neuronas del hipocampo, la zona encargada de la memoria. Por eso,
Uno de los tratamientos más potentes para preservar la mente es aprender a respirar, a soltar, A vivir con calma. Quiero que te detengas un momento y pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu mente un momento de silencio verdadero? No frente al teléfono, no frente a una pantalla, sino silencio real, ese donde puedes escuchar tus propios pensamientos sin distracción. El cerebro necesita silencio para reorganizarse. Las neuronas usan esos espacios de quietud para reparar conexiones, como si tejieran un nuevo puente en la oscuridad. Te contaré algo que no olvido. Hace unos años atendí a una mujer de 68 años. Había sufrido pequeños episodios de desorientación y pérdida de equilibrio. Había estado tomando sus medicamentos correctamente, pero su deterioro avanzaba. Después de revisar sus hábitos, descubrimos que cada mañana tomaba un gran vaso de jugo de toronja junto a su medicación antihipertensiva. Le pedí que los separara, al menos por 4 horas, y ajustamos su dieta con alimentos neuroprotectores. 3 meses después, regresó a mi consultorio. Su mirada era diferente. Me dijo, «Doctor, siento que mi mente volvió a respirar». Y tenía razón. Su memoria mejoró, su presión se estabilizó, y los episodios de torpeza motora desaparecieron. No fue un milagro, fue conocimiento aplicado. El cuerpo no quiere enfermar, solo quiere equilibrio. Cuando comprendemos cómo pequeñas interacciones químicas pueden afectar algo tan delicado como el cerebro, dejamos de vivir en modo automático. Cada decisión, cada alimento, cada emoción cuenta. Y el cerebro responde con gratitud, como si dijera, «Por fin me estás escuchando». Muchos me preguntan, «Doctor, ¿cómo puedo fortalecer mi mente todos los días?» Y siempre respondo lo mismo, «Cuida tu oxígeno, tu sueño y tu fe, porque un cerebro necesita aire, descanso y esperanza. El oxígeno nutre las neuronas, el sueño las repara y la esperanza las activa». Cuando pierdes la esperanza, las sinapsis se apagan, pero cuando crees que puedes sanar, tu cerebro obedece. Literalmente, tus redes neuronales comienzan a reorganizarse para hacerlo posible. Esto no es misticismo, es neurociencia. La mente se adapta a lo que cree posible. Así que si alguna vez te dijeron que los olvidos son inevitables o que la edad es una sentencia, no les creas. La edad cronológica no es el enemigo. El verdadero enemigo es la desinformación, la resignación, la falta de cuidado. El conocimiento te da poder, y en neurología, el poder más grande que tenemos es el de la prevención. No necesitas tratamientos milagrosos ni suplementos costosos. Solo necesitas comprender tu cuerpo y respetar sus tiempos. En la próxima parte, te hablaré del cierre de esta historia. Cómo equilibrar tu dieta y tus medicamentos sin poner en riesgo tu salud cerebral. Cómo detectar señales tempranas de deterioro. Y cómo mantener una mente lúcida y viva hasta el último día. Y al final, compartiré un mensaje muy claro. La ciencia y la conciencia deben caminar juntas. Cuando comprendemos cómo trabaja el cerebro, también comprendemos lo sagrado que es cuidarlo. Porque el cerebro no es solo un órgano. Es la casa de tu memoria, de tus emociones, de tus recuerdos más profundos. Y lo que hoy te compartí no busca generarte temor, sino darte las herramientas para proteger esa casa donde vive todo lo que eres. Hemos hablado de síntomas, los olvidos leves, la fatiga mental, los cambios emocionales y la torpeza motora. Hemos visto cómo una fruta tan común como la toronja puede alterar el metabolismo de medicamentos esenciales, afectando el flujo sanguíneo cerebral y provocando un deterioro silencioso. Y también descubrimos que el cerebro, lejos de ser un sistema frágil condenado al desgaste, tiene una fuerza milagrosa para reconstruirse si le das el entorno adecuado. Ahora quiero dejarte las recomendaciones prácticas más importantes que he aprendido después de más de 2 décadas observando cerebros. Primero, no tomes medicamentos junto con toronja ni sus derivados. Separa su consumo por al menos 4 horas. No importa si es en jugo, en cápsula o en extracto natural. Las furanocumarinas actúan igual,
Permite que tu organismo metabolice correctamente los fármacos antes de exponerlo a esa fruta. Segundo, consulta siempre a tu médico antes de cambiar cualquier aspecto de tu dieta. No todos los tratamientos se comportan igual. Algunos medicamentos no presentan interacción, pero muchos sí, y cada cuerpo reacciona de manera diferente. No se trata de eliminar alimentos, sino de aprender a combinarlos sabiamente. Tercero, cuida tu salud vascular. La mayoría de los trastornos neurológicos no comienzan en el cerebro, sino en los vasos que lo alimentan. Una buena circulación es sinónimo de una buena memoria. Para lograrlo, evita el exceso de sal, controla tu presión arterial y mantén hábitos que fortalezcan tu corazón. Recuerda, lo que daña tus arterias termina dañando tus neuronas. Cuarto, protege tu descanso. El cerebro se repara durante el sueño profundo, cuando el sistema linfático elimina toxinas acumuladas. Dormir menos de 6 horas por noche afecta la memoria y acelera el envejecimiento neuronal. Dale a tu mente ese tiempo para regenerarse. No lo negocies. Quinto, muévete. Caminar activa la circulación cerebral, libera endorfinas y mejora la conexión entre hemisferios. No necesitas correr maratones. Basta con moverte, respirar, disfrutar del sol. El cerebro ama el movimiento porque interpreta el movimiento como vida. Y sexto, cuida tus emociones. Los pensamientos negativos prolongados generan químicos que intoxican la mente. El perdón, la serenidad, la gratitud y la esperanza son más que sentimientos. Son verdaderos protectores neuronales. Sí, lo que sientes también cura o enferma tu cerebro. Recuerda, la toronja no es tu enemiga. El peligro está en la combinación, en la falta de información, en el desconocimiento de cómo funciona tu propio cuerpo. Ningún alimento es malo por sí mismo. Lo que puede ser dañino es la mezcla equivocada, el momento inadecuado o la ausencia de guía médica. Por eso, mi propósito al contarte todo esto no es alarmarte, sino despertar tu atención. Porque cada día, millones de personas mayores toman sus medicamentos con el desayuno, sin imaginar que ese jugo saludable está interfiriendo con su tratamiento. Y lo hacen con buena intención, pero sin conocimiento. La prevención no requiere miedo, requiere conciencia. El conocimiento salva vidas. Y en neurología, la información puede marcar la diferencia entre vivir plenamente o perder poco a poco la claridad de la mente. He visto pacientes que transforman su salud simplemente al cambiar un hábito tan pequeño como el horario de una fruta. Y eso me enseña algo profundo. El cerebro escucha todo lo que haces. Cada elección que haces, lo que comes, lo que piensas, cómo duermes, cómo amas deja una huella en tus redes neuronales. Cuidar tu cerebro es, en el fondo, un acto de amor propio. Así que si hoy reconoces alguno de esos síntomas, los olvidos, la fatiga, la torpeza, la inestabilidad emocional, no los ignores. Tu cerebro te está pidiendo atención, no castigo. Y atenderlo a tiempo puede evitarte años de sufrimiento. El conocimiento no es para temer, sino para empoderar. Y tú tienes la capacidad de proteger tu mente con decisiones pequeñas, constantes y sabias. Quiero cerrar con algo que repito siempre a mis pacientes. El cerebro no envejece por los años, sino por el descuido. Y cuidarlo es tan simple como escuchar sus señales, respetar sus ritmos y honrar su función. Así que, antes de que vuelvas a tomar tu medicamento o tu jugo matinal, recuerda esta frase: la información correcta, en el momento correcto, puede salvar una mente entera. Mira, antes de terminar, quiero aclararte algo muy importante. Todo lo que te compartí hoy tiene un propósito educativo, para ayudarte a entender mejor cómo cuidar tu salud. Pero recuerda, nada de esto reemplaza la valoración médica, ni un diagnóstico profesional. Cada cuerpo es distinto, cada historia clínica también. Por eso, antes de hacer cualquier cambio en tus medicamentos o en tu alimentación, habla con tu médico de confianza.
Solo él o ella puede orientarte de la forma correcta, según tus necesidades y tu tratamiento. Cuida tu salud. Infórmate siempre. Y sobre todo, no tomes decisiones médicas por tu cuenta. Y antes de despedirme, me gustaría saber algo. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Me encantaría conocer desde dónde cuidas tu mente y tu salud. Saludos.